Hola, queridos hermanos, quiero compartir brevemente con ustedes dos o tres pensamientos escriturales, por cierto, y es que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, que se encuentra en todas las disposiciones del mundo, porque Dios está sacando de las organizaciones, de las denominaciones, a sus hijos, a su prole, a su simiente predestinada. Entonces quiero expresar tres cosas, tres escrituras, de que la iglesia del Señor Jesucristo que se va en el rapto tiene que llegar a la perfección o a perfección para poder traer la resurrección. Entonces el primer pensamiento es eso, de la que se va en el arrebatamiento es una iglesia perfecta, sin mancha y que camina en perfección. Y bueno, ese es el primer pensamiento y para llegar a perfección necesitamos ser participante de la naturaleza divina. La naturaleza divina que está descrita allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8 creo que es. Entonces, donde Pedro el apóstol dice, vosotros también, habiendo recibido una fe igualmente preciosa como la nuestra, añadid a vuestra fe, y son 7 cosas. Entonces, a la fe que una vez le fue dada a los santos, que ha sido restaurada esa fe, para llegar a la perfección, hay que añadir a esa fe la virtud, o virtud es poder para servicio. Y a la virtud hay que añadir la ciencia de Jesucristo, o el conocimiento. Y al conocimiento o la ciencia de Jesucristo hay que añadir el dominio propio, la templanza. Y a la templanza hay que añadir la paciencia de Jesucristo, porque estamos hablando de la naturaleza divina. Y a la paciencia de Jesucristo hay que añadir la piedad o el temor de Dios que estaba en Jesucristo, que hay en Jesucristo, ¿ve? Que es parte de la naturaleza divina. Y a la piedad añadir o mostrar amor hermanable o el amor fraternal. Y cuando estas 7 cosas están nacidas y están siendo expresadas a través de usted, ¿cierto? A través de nosotros, entonces tú tienes, hermano amado, o nosotros tenemos que añadir caridad, que es la piedra de corona. Y la piedra de corona es la cabeza de la iglesia, la cual es Cristo. Cristo es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y todos aquellos que creemos en Él, en Cristo, que es nuestra cabeza, ya no seremos avergonzados. Entonces, el primer pensamiento, y lo quiero probar por la Escritura, con la ayuda del Señor, es que la iglesia que se va en el rapto no es una denominación, no es una organización, sino que es un pueblo llamado de su nombre, que ha salido de las organizaciones humanas, de las denominaciones, porque en Apocalipsis 18:4 dice, Dios dijo, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces el pueblo de Dios, amado, esa es la verdad, se encuentra inmerso, digamos, en las distintas organizaciones que los hombres han hecho, distintas denominaciones, también en el sistema católico romano. Se encuentra el pueblo del Señor, se encuentran hijos de Dios que tienen que salir de esos sistemas que han sido, digamos, tocados por los dogmas y por las tradiciones del hombre. Entonces acuérdense que en la primera venida Jesucristo les dijo a los fariseos, que eran una organización, ahí estaba la organización de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, etc. Pero el Señor Jesucristo le dijo a ellos claramente, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces hay muchas iglesias tradicionalistas, ¿ve? Sobre todo el sistema católico romano, que ellos ponen, digamos, la tradición primero que la palabra. Pero el verdadero cristiano sabemos que primero es la palabra, ¿ya? Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Entonces el primer pensamiento es que una iglesia perfecta, por el medio del sacrificio perfecto de Jesucristo en el Calvario,
es la que se va en el rapto. Y esta iglesia perfecta es la que trae la resurrección de los que duermen. Porque en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo dijo, hablando de la venida del Señor, dijo, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces Pablo continuó diciendo, dijo, por lo cual, o por cuanto decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta escritura que habla de la segunda venida secreta del Señor, donde Él viene a buscar a su pueblo, a los que ha redimido con su sangre, entonces es también una venida secreta y es un rapto repentino y secreto. Entonces, y el segundo pensamiento que yo creo que debería ser sellado en nuestros corazones es que Jesús en su segunda venida secreta, porque Él dijo, vendré como ladrón en la noche, y nos dijo que vigiláramos, que veláramos, ¿cierto? Y también ahí en Mateo 25 dice el Señor Jesucristo enseñando la parábola de las 10 vírgenes, dijo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, digamos, arreglando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las prudentes tenían aceite en sus lámparas. El aceite es el Espíritu Santo. Y las otras 5 tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. Entonces le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes le dijeron muy bien, le dijeron, miren, mejor vayan a comprar para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, vayan a comprar el aceite. Entonces, y las vírgenes insensatas fueron. Pero cuando fueron, ¿cierto? Vino el esposo, eso también es muy notable, no dice el novio, vino el esposo y se cerró la puerta. Y cuando aquellas vírgenes fatuas, las insensatas, regresaron, dijeron, Señor, Señor, ábrenos, pero la puerta ya había sido cerrada. Entonces, repito, lo que quiero probar por breves minutos, por un breve momento, es que en el rapto, en el arrebatamiento, se va a una iglesia perfecta, lavada por la sangre. Y no por sus propios méritos, sino que por los méritos del Señor Jesucristo, porque Cristo lo hizo todo en el Calvario. Dice la Escritura que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Entonces, ese es el primer pensamiento. Esta iglesia perfecta, el segundo pensamiento es que esta iglesia perfecta es la que trae la resurrección. Cuando la iglesia profesante hoy día llegue a la perfección, es decir, llegue a la estatura de un hombre perfecto siendo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, entonces cuando el último que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, sea llamado y llegue a la estatura de un varón perfecto, sea lleno con el Espíritu Santo y participante de la naturaleza divina, y esas virtudes que han nacido en él sean selladas por la piedra de corona, que es nuestra cabeza Cristo, entonces va a suceder el rapto. En el capítulo 11 de Hebreos, queridos amados, dice que todos esos héroes de la fe, que fueron aprobados por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero toda esa galería de los héroes de la fe que está en Hebreos 11, ellos no recibieron lo prometido, es decir, ellos probaron la muerte.
Pero nosotros en el tiempo del fin, la Escritura dice que no moriremos, no probaremos la muerte, no iremos al sepulcro. La muerte no se enseñoreará de nosotros, ni tampoco la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay un pueblo predestinado para perfección. Entonces en Hebreos 11 Pablo dice, y todos estos, ¿ya? Fueron, digamos, aceptos por medio de la fe, revelación. La fe de ellos fue aceptada, pero no recibieron lo prometido. Y dice la Escritura, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. La iglesia, el resto del cuerpo de Cristo, desde los días de los apóstoles hasta nuestros días, vale decir, desde los días de Pablo, de los días de Pedro, todo ese grupo de hermanos, desde los días de Ireneo y todo ese grupo de creyentes, desde los días del gran San Martín y todo ese cuerpo de creyentes, desde los días de Colombo, desde los días de Lutero, allá el año 1500 y tanto, desde los días de Wesley, todo este cuerpo que está esperando por nosotros, la iglesia luterana primitiva, la iglesia de Wesley, ¿cierto? Los pentecostales de la primera edad, ¿cierto? O sea, los pentecostales me refiero de principio de este siglo XX, el año 1900, ¿cierto? Todos ellos que han partido están esperando por nosotros. El segundo pensamiento es que ellos no pueden resucitar para recibir sus cuerpos glorificados si es que nosotros, esta iglesia del tiempo del fin, no llega a perfección. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos demanda la perfección de su iglesia. La iglesia que nos antecedió, el cuerpo de Cristo que nos antecedió, ellos no llegaron a la perfección porque ellos fueron al sepulcro, ellos probaron la muerte. Pero repito, el apóstol Pablo, ¿cierto? En 1 Corintios 15, entiendo, él dijo esto, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta. Y cuando se toque la trompeta, dijo él, porque es necesario que esto corruptible, está hablando de nuestra naturaleza humana, esta carne, esta corrupción, dice, porque es necesario que esto corruptible se torne en incorrupción y esto mortal se torne en inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Sepulcro, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces eso es, este pueblo del tiempo del fin que se va en el rapto, no va a gustar la muerte, porque hay una palabra ordenada. Lo que acabo de hablar es la palabra que se hace carne en este tiempo del fin. Y hay un grupo, no serán muchos, sí, pero va a haber un grupo que no va a morir, ¿ya? Ese grupo va a morir caminando, ¿cierto? Morir a nosotros mismos. Como dice la Escritura, sed pues morir todo lo terrenal en vosotros, ¿ya? Entonces, eso es, amados hermanos, el primer pensamiento, la iglesia del tiempo del fin tiene que llegar a la perfección y va a llegar a la perfección porque es una iglesia ordenada por Dios para eso. En Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y los lugares celestiales en Cristo es la posición del creyente, ¿ya? Es la posición del creyente, es lo que Dios ha hecho por nosotros, es donde Dios quiere posicionarnos. Y en esa posición del creyente, que son los lugares celestiales, están todas las bendiciones para nosotros. Pero escuchen cuál es la posición. Entonces, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y esto es, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esta adopción que habla el apóstol Pablo a los Efesios, la adopción es el lugar donde Dios quiere llevarnos
a un lugar, a una posición, a un posicionamiento de los hijos nacidos por el Espíritu, donde Dios puede derramar en ellos, la plenitud del poder que estaba en Cristo. La plenitud del poder que obró en Cristo. Porque Jesucristo, nuestro Señor, dijo en San Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún más. Entonces, para eso fue dado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, Cristo, morando en su iglesia, haga las mismas obras que él hizo, lleva adelante su mismo ministerio, un ministerio muy similar al de Cristo. Si Cristo levantó los muertos, nosotros también vamos a levantar a todos los que duermen. Al grupo de Pablo, de Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, William Branham, vamos a levantar a ese grupo que son millones de hermanos que están durmiendo y que están esperando que esta iglesia llegue a su posicionamiento, llegue a esta posición de rapto. Por eso que el hermano Branham dijo, cuando la verdadera iglesia, cuando la iglesia reciba, la verdadera iglesia reciba la revelación de quién es ella, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Es decir, Satanás estará definitivamente contrarrestado en contra de ella. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos, la iglesia del tiempo del fin, llega a ser la palabra viviente. Porque ya Dios nos ha revelado que somos los pensamientos expresados de Dios. Y un pensamiento divino, un pensamiento de Dios es eterno, ¿ya? Pero así hemos sido expresados en carne. Adán, usted sabe, Moisés, David, los profetas, eran el pensamiento, ellos eran la palabra de su tiempo, porque eran los pensamientos de Dios expresados para su día. José, allá en Egipto, era un pensamiento de Dios expresado. Y él expresó, digamos, los padecimientos y la gloria futura de Jesucristo. Bueno, ya ustedes todos conocen eso, pero todos los profetas, ellos eran la palabra para su día. La iglesia primitiva era la palabra viviente para su día, porque ellos echaron fuera a los demonios, hablaron en nuevas lenguas, resucitaron a los muertos, ya pusieron sus manos sobre los enfermos y estos sanaron, y etcétera. Entonces, esa es la iglesia del Dios vivo. El Señor Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen, ¿ya? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, esos son 5 manifestaciones de la verdadera iglesia al Dios viviente. Y las denominaciones, ya sabemos, amados, no pueden producir la vida de Jesucristo porque ellos no han recibido la palabra. Pero deje que usted reciba la palabra y vas a ver, hermano, cómo esa palabra se manifiesta a través de ti. Porque el creyente predestinado no somos nosotros, no eres tú, no es tu carne, es la palabra que mora en nosotros, la palabra que mora en ti. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces eso es estar en Él, estar en Cristo, y que la palabra de Cristo, el verbo de Dios, more en nosotros, ya se haga carne a través de nosotros y se exprese a través de nosotros. Entonces eso está ya lo que acabo de decir, digamos, de que Él viene por una iglesia perfecta, redimida por su sangre, una iglesia adoptada, posicionada en el reino de Dios con el poder de Dios. Cristo viene por esa iglesia. Ya por esa iglesia, y esa iglesia está reconociendo quién es ella, está reconociendo que ella y la palabra llegan a ser uno solo en este día, porque Jesucristo dijo en San Juan 14, Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también estéis vosotros. Entonces el rey viene por su reina. La iglesia ya sabe que es la esposa de Jesucristo, ya no es la novia, porque Él ahora viene para unirse, ha venido para unirse con ella en un
pacto matrimonial. Ese es el mensaje del tiempo del fin. El mensaje del tiempo del fin es esta unión matrimonial entre el novio celestial, que es el Señor Jesucristo, con su novia terrenal. Entonces la novia del tiempo del fin, es decir, nosotros, llegamos a entender plenamente el misterio de Dios, pero aquellos que duermen no lo pudieron entender plenamente. Entonces, de esta unión con Cristo, llegando a ser uno con Cristo, repito, el Señor dijo en aquel día, tú sabrás que yo estoy en ti, que yo estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros, porque el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es decir, Cristo, la palabra encarnada en su iglesia, obrando las mismas obras que él hizo. Entonces, y el Espíritu de Dios vindicando la palabra prometida de este tiempo a través de maravillas, señales y prodigios. Eso es. Entonces, amados hermanos, está probado por la palabra, y voy a terminar con esto, de que Él viene por una iglesia perfecta. Cuando la iglesia perfecta haya su posición en Cristo, ella va a resucitar a los que duermen. Entonces, y lo otro que quiero decir y terminar con esto, de que Cristo en esta venida secreta no pone sus pies en la tierra, porque la segunda venida secreta de Cristo es en ella, en su iglesia. La palabra se llega a encarnar, porque la Biblia dice que el encuentro será en las nubes, en el aire. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados para recibir a Jesús en el aire. Jesús no pisa la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el Logos, es el Verbo de Dios que se encarna en su iglesia. ¿Ya? La iglesia es la deidad siendo visible. Ya es Cristo en nosotros haciéndose manifiesto, como Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cómo sabrás tú y yo eso? Porque será Él y es Él haciendo las mismas obras que hizo hace 2000 años atrás, haciéndolas ahora a través tuyo. ¿Ya? Dios vindicando la palabra prometida en ti, en tu vida, en tu propia vida, con maravillas, señales y prodigios supernaturales. Porque esto, amados, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es una iglesia sobrenatural, no es de este mundo. Jesucristo dijo, yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Y dijo, Padre, la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17, Padre, dijo él, no te ruego que los quite del mundo, sino guárdalos del mal. Y oró en su oración, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo no pisa esta tierra en su segunda venida, ¿ya? Sino que Él, que es el Logos, el Verbo, se encarna. Termino diciendo esto, se encarna en su iglesia. San Juan 1, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Ya? Y dice también, y aquel Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora la palabra, el Verbo de vida, el Señor Jesucristo, que es la palabra, se encarna en su iglesia, se encarna en ti, hermano, se encarna en ti, hermana. Así que mucho ánimo. Y este es el propósito de Dios. Entonces, y al encarnarse la vida de Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo es expresada sobre la tierra. Y eso es la profecía del libro de que en los últimos días la verdadera iglesia manifestaría las 7 voces vivientes de las 7 edades de la iglesia. Entonces eso es, que el Señor Jesucristo les bendiga, un gran abrazo para cada uno de ustedes y hasta muy luego en un próximo vídeo. Que el Señor Jesucristo les bendiga.